parte de la idea es, aprovechando también este espacio de que se celebra, poder ver un poquito de la historia y que para darnos cuenta, la historia no nos engaña, no estamos tan perdidos nosotros con este tiempo y con algunas de las tradiciones, que al final son tradiciones, ¿verdad? Pero que la celebración, por ejemplo, el nacimiento de Jesús sí tuvo un impacto a nivel histórico, un impacto social muy importante y un impacto político que fue un caos. Es impresionante cómo el nacimiento de Jesús produjo todo un caos a nivel de una gran ciudad como era Jerusalén y como era todo el estado, ¿verdad? Romano. Y de verdad se produjo algo bien, bien fuerte, ¿verdad? Inclusive la muerte de tantos niños, relatado en el libro de Lucas. Inclusive históricamente se habla de la destitución de toda una parte de un gobierno por esa situación que se dio. Entonces, el nacimiento de Jesús proféticamente cambió la historia del mundo y la cambió hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, en tradición, seguimos, ¿verdad? Teniendo todo un montón de cosas que no sabemos, pero bueno, hoy vamos a descubrirnos o a descubrir con respecto a esto, de esa frase profética de un niño que nos es nacido, que el Hijo se nos dio y que el principado sea sobre su hombro y que se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pocos textos en la Biblia son tan específicos y tan claros como estos, tan explícitos como este sobre el nacimiento profético de la naturaleza del Mesías, de lo que ellos dicen Yeshua, ¿verdad? Me hizo mucha gracia. El otro día me topé a un hermano que era pastor, o fue pastor, pero ahora ya se hizo mesiánico. Entonces, y ya lo saludé y me abrazó, y verdad, yo le dije, Dios me lo bendiga, mi hermano, no sé qué. Y entonces me hizo mucha gracia, no, porque me dijo, sí, el Eterno te sostenga, ¿verdad? Entonces, sí, ellos lo usan de esa forma, ¿verdad? Ahora, lo que a veces nosotros no vemos bien, o lo que a veces a nosotros nos choca es la parte a nivel cultural, ¿verdad? Que en la parte cultural el asunto se nos hace un poco, ¿verdad? Que no es lo mismo la palabra que usan aquí para saludar como la que usan muchos, ¿verdad? Sino que usan una forma un poco más ritualista, un poco más ahí. Entonces uno se siente como extraño al sonar de eso, pero igual, hermanos, de eso se trata. De hermana, que aquí se saludan, perdón, de aquí a usted lo pueden saludar de maje y para usted está bien, pero cuando usted le dicen que el Eterno lo bendiga, usted se siente raro. Y entonces las dos cosas son, las dos cosas, eso es, las dos cosas a veces chocan, pero son culturales al final, ¿verdad? Se ve sobrepuesta la cultura, porque es una cultura judía o la cultura hebrea, ¿verdad? Son ciertas palabras que ellos usan. Bueno, usamos Jesús, que Yeshua sería Jesús. Sí. Pero hoy son cosas que al final uno ve que en el tiempo uno dice, bueno, qué tan cercano está una cosa y la otra? Porque yo escucho gente decir igual, que hay gente que no le gusta el asunto de la Navidad. Hay gente que es anti. Yo he oído historias del árbol de Navidad, del asunto de acera y del asunto de los dioses. Yo he oído mil cosas de Colás, de San Nicolás. Es decir, hay muchas cosas, es muchas cosas que al final la gente piensa culturalmente o tradicionalmente. Entonces, pero el texto de Isaías no nos deja a nosotros pérdida con respecto a esto. Yo el domingo expliqué que en primera instancia esto no hablaba sobre el Mesías, aunque después se recoge y los biblistas, los traductores y los intérpretes, ¿verdad?, de tiempos antiguos adjudican a que el niño nacido, el hijo dado, está hablando del Mesías que había de venir, aunque en primera instancia, en el momento histórico, estaba hablando del hijo del rey.
Entonces, pero vamos a ver esos tres aspectos de la progresión del nacimiento profético de Jesús. Hay uno que no aparece ahí y es el histórico, creo que no lo puse, pero porque puse dos. Los textos sobre el nacimiento, historia, sí, ahí está. Ese es 1, 2. El texto sobre el nacimiento y la historia de la Navidad. Y el tercero es las profecías cumplidas en su nacimiento. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque cuando nosotros vemos y hablamos de progresión, nosotros no podemos cerrar los ojos a una realidad. Y la realidad es que nosotros estamos en este mundo viviendo aquí y ahora. Y que a nosotros nos tocó vivir en esta Costa Rica donde se celebra de esa forma, ¿verdad? Que tenemos que como iglesia sacarle un aprovechamiento, claro, hermano, tenemos que sacárselo. Porque así es como el mundo está evolucionando. Yo soy uno de los que pienso así. Y yo se los cuento. Yo creo en la parte de la globalización, ¿verdad? Porque hoy tengo que creer en eso, porque aunque no lo crea, tengo que creerlo. ¿Sí me doy a entender? Es decir, usted si no quiere aceptarlo, pero usted y yo somos parte. Pero yo sí creo que el tema de afuera está en otro sentido. Ok, entonces nosotros, aunque somos parte de todo, ¿verdad? Yo sí creo en la parte local. Como iglesia local, sí, uno tiene que pensar en el mundo y tiene que pensar en el afuera, pero hay una preocupación que tiene que ser para la iglesia local, porque aquí es donde yo estoy. Se supone que ese es el punto en donde yo puedo influenciar, ¿verdad? A la gente que de buena voluntad puede venir a escuchar. Y entonces quiero hacerlo desde el texto sagrado y quiero hacerlo desde la Biblia y quiero hacerlo con el conocimiento de que no lo sé todo, pero, ¿verdad? Y ojalá uno pudiera llegar a otros lados e influenciar de una forma para la gloria del Señor. El primer texto sobre el nacimiento de Jesús que nosotros vemos y que está ahí narrado, está en Miqueas, en el capítulo 5. Vamos a ir a Miqueas. Miqueas 5:2, de los textos del nacimiento e historia de la Navidad. En Miqueas 5, en el 2, vean qué interesante. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Recordemos a Miqueas, uno de los profetas menores en el desarrollo. Miqueas, un hombre, un agricultor, un hombre, ¿verdad? Que trabajaba y laboraba la tierra. Pero Miqueas era un hombre de Dios, un hombre del cual el Señor se vale como vaso de barro para decirle y que él pudiera profetizar sobre este tema de este nacimiento, de lo que iba a venir, de lo que sería, que de Judá saldría el que sería el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. Noten esto, y cuando hablamos de progresión tenemos que entonces entender que nosotros estamos haciendo un trabajo con respecto a la progresión diciendo que lo que pasó en la eternidad y lo que pasó en la historia, hoy me corresponde a mí también asumirlo como tal. ¿Y yo qué destaco de esto? Bueno, destaco que una ciudad pequeña en un lugar tan recóndito pudo haber sido el anuncio para un profeta diferente. Pudo haber sido Dios usar cualquier otro lugar, Jerusalén, ¿por qué no Jerusalén? ¿Verdad? Pero usa a Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Es decir, Dios viene, se hace hombre y escoge lo más sencillo. Hay algo que a mí siempre me pone a pensar con respecto a Dios, porque Dios es muy consecuente. Es muy consecuente con establecer cosas pequeñas que van a hacer grandes diferencias en un momento dado, ¿verdad? Por ejemplo, Belén. Inclusive a Jesús de un pronto a otro le sacan. ¿Cómo? De Nazaret había de nacer algo que sirviera para algo, ¿verdad? Inclusive la gente con incredulidad. ¿Por qué? Porque las personas cuando ven las cosas pequeñas que se logran o que son muy pequeñas, la gente a veces dice, no, pues eso nació muerto. Es decir, no, esa persona no. O no, ese lugar no, si fuera otro lugar, ¿verdad? Pero Dios sí escoge las cosas pequeñas para hacer grandes diferencias.
con respecto a nosotros, tenemos que ponernos a pensar en esta noche, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Y hasta dónde está llegando nuestro perfil como individuos, como personas. Porque la iglesia de Jesús, ¿verdad? O las iglesias locales en particular, ¿por qué hoy se sienten las iglesias? O las iglesias, hay iglesias grandes y hay iglesias pequeñas, ¿verdad? Así es como nos han definido, ¿verdad? Pero al final, bueno, Dios siempre ha ocupado lugar y siempre ha tenido la posibilidad Dios de hacer cosas en lugares pequeños. Ahora, eso hablando de iglesia, pero hablemos de la familia, hablemos de lo individual. Yo no sé cómo usted se puede sentir, cómo se siente usted, muy grande o muy pequeño. Pero aún entonces, sí de verdad hay algo distinto en esto, porque al final es como si yo me siento muy pequeño, yo puedo entender hoy una razón por la cual Dios también me va a usar, aun si yo creo que soy muy pequeño. Pero yo tengo que creer, como tuvo que creer Belén de Judea, como tuvo que creer Belén, la ciudad más pequeña, que hasta el día de hoy, ¿verdad? Hoy, en estos días, en esos lugares hay una conmoción, ¿verdad? Es un lugar resguardado, inclusive en el tiempo que se celebró, y voy a adelantarme un poquito con respecto a eso, porque históricamente, ¿verdad? Aunque se celebra el nacimiento del Mesías el 25 de diciembre, ¿verdad? Esta no es la fecha histórica, sino la fecha tradicional, ¿verdad? Y la tradición hace historia. Y por eso es que por más que peguemos 4 brincos y nosotros a veces nos resistamos a cosas, así es la cosa. ¿Sí? Sí me voy a entender. Es decir, Juan Santamaría, todavía la historia sigue contando y a muchos le cabe la duda, pero al final es el héroe nacional, aunque no sea de este lado. Pero vean qué interesante, y aunque sabemos que no es la fecha tradicionalmente, ahora, esta tradición fue impuesta por el Papa Julio I en el 350 después de Cristo, ¿verdad? Él la impuso con el pretexto de que los romanos aceptaran con mayor facilidad la nueva fe, y ese fue el motivo, dicen los historiadores. ¿Verdad? Que ese fue el motivo por el cual él la implantó. Él la implantó por eso, para que pudieran ellos recibir de alguna forma como un gancho, decir, bueno, es más fácil para ellos que puedan decir, bueno, tener una fe, mezclándola con las fiestas del paganismo que se celebraban, porque en ese tiempo se celebraba la fiesta para Saturno. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa, que es la división de la iglesia católica, que son los católicos, pero son ortodoxos, ¿verdad? Esta gente celebra ellos llaman la Epifanía, que lo celebran el 6 de enero, que nosotros tradicionalmente aquí, o España, celebra Reyes, o celebra... Ahora, Jesucristo nació probablemente en la fiesta de la cosecha, llamada la fiesta de las trompetas. Posiblemente ese es el dato más exacto que creo que lo tiene este historiador. Esta era la fiesta de las trompetas o los tabernáculos, que incluía la expiación, el famoso Yom Kippur, ¿verdad? Y los tabernáculos cuando todos los judíos son llamados a Jerusalén por tercera vez en el año. Entonces, parece que en ese tiempo es donde Jesús realmente nace, ¿verdad? Es como la Pascua en Pentecostés, ¿verdad? El año estimado para la mayoría de expertos es el 4 antes de Cristo, entre el 6 y el 4 del año de la muerte de Herodes. Históricamente es lo que Josefo, que es el historiador, como que estuvo más cerca de acontecimientos, ¿verdad? No sé cuántos han visto la famosa película, no, no, pero hay una película cuando de verdad los romanos entran y que todos los judíos que están ahí se envenenan. Masada. Cuentan la historia sobre el historiador. Parece que Josefo es el que tiene más. Parece que él tuvo mucho, muy cercano a ese espacio. Pero otra vez, ¿por qué hablamos de la historia? Porque entonces nosotros no estamos tan largo con respecto a algunas de las cosas, porque si nosotros nos acercáramos a la Biblia, celebraríamos entonces tabernáculos o Yom Kippur para ellos, pero para nosotros, ¿qué sería?
Es decir, que el nacimiento de Jesús no va a poder pasar desapercibido, aunque a nosotros dentro de nuestra parte occidental hay un poco de cosas que están medias enredadas. ¿Sí me doy a entender? Ahora, ¿por qué es importante otra vez? ¿Verdad? Bueno, porque hay muchas cosas de la historia que, por ejemplo, lo que pasa con Zacarías, el sacerdote, el esposo de Elizabeth, y con Juan el Bautista, ¿verdad? Que son cosas, hermanos, que nosotros como iglesia no podemos dejar de lado. Y no las podemos dejar de lado porque tenemos que ir en avanzada con la profecía, porque a nosotros lo que nos rige realmente es la palabra profética y la palabra apostólica, ¿verdad? Hablando de los profetas y hablando de la Biblia en los profetas y los apóstoles y los profetas, con respecto a que eso es nuestra simiente, hermano. Entonces, si Dios no hubiera querido que nosotros entendiéramos algo con respecto a la Navidad o con respecto al nacimiento de Jesús, no hubiese quedado escrito. Entonces, si está escrito, tiene que interpretarlo de la manera más adecuada y vivirlo, porque ni modo, ¿verdad? Ni modo, tendríamos que hacernos ermitaños o hacernos un grupo un poco radical extraño. Veamos, esto es lo que Miqueas entonces dijo, y para poner el punto ahí es, ok, una ciudad pequeña da lugar al nacimiento del Hijo del Hombre. En nuestro corazón es lo mismo, hermano. Nosotros vamos muy parejos. Si nosotros hiciéramos un cuadro comparativo de lo que la profecía hizo, de lo que fue para históricamente para el pueblo de Jerusalén y lo que nosotros hoy estamos recibiendo, hermanos, hay una secuencia, un orden muy bien establecido. Igual como Jesús nació, igualmente nosotros hoy hablamos de un nuevo nacimiento, que es el nacimiento del Hijo en nosotros. Amén. Ok. Vean qué interesante. Y cuando nosotros hacemos este punto del nacimiento de Jesús, como lo relata Mateo, habla de que ese nacimiento hay cosas muy características y muy claras. Por ejemplo, estaba desposada María, su madre, con José. Esto es uno de los grandes principios, ¿verdad? Que usted pudiera decir hoy, bueno, pero ¿a nosotros qué? Nosotros no tenemos ningún problema, pero los católicos tienen un gran problema en esto y han sido engañados sobre esto. Y tal vez usted no lo ve ahora, porque cuánto católico, ¿verdad? Apostólico y romano, está en serios problemas por esto, pero en serios problemas, aún de vida eterna. Porque ellos creen que eso no es así, ellos piensan que no fue así, ellos piensan que José solamente se quedó ahí en el intento y que nunca más nada con María. Entonces, eso es un gran problema, un problema de millones, ¿sí? Un problema de jerarquías, un problema de reinos, porque esta gente es todo un reino. Es un problema de ciudad, es un problema de raza, es un problema que ha llevado, hermanos, a la muerte a millones de personas. Porque cuando la Iglesia Católica empieza a trabajar sobre estas cosas, las empezó a trabajar sobre estos parámetros. Sobre la famosa Inquisición que se dio, estaba trazada sobre algunas reglas donde ellos no creían, y el que creía lo contrario, que la Iglesia creía, estaba muerto, y de todas formas era un negocio, ¿verdad? Igualmente, cuando Lutero se levanta con todas las otras formas en la parte de poder establecer los principios de la Biblia, que también sufrió, y ahí la iglesia siguió sufriendo. Ahora, ¿por qué entonces es importante para nosotros entender esto dentro de la progresión? Bueno, porque es claro que María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló y ella había concebido el Espíritu Santo. Hermanos, esto es doctrina, esto es teología de primera que hay que manejar, pero hay creyentes, aún cristianos evangélicos, que no manejan esto, hermano. Yo he oído gente confundida. Yo todavía escucho gente, aún cristiana evangélica, de años, confundida con respecto a este tema, hermanos. Porque tal vez nuestra tradición, y ahí es donde viene otra vez la parte histórica, nuestra tradición, normalmente aquí nacimos todos bajo el catolicismo. Y en el catolicismo a usted se le enseñaba otra cosa, ¿verdad? Porque María subió el 8, que por cierto me despertaron, ¿qué cosa? Un montón de bombetas y cosas, ¿verdad?
Yo decía, ¿qué es esta cosa tan... Y yo entendía y yo le dije a doña Vivi, le digo, ese es el día de la Purísima, es la ascensión de María en cuerpo y alma al cielo, ¿verdad? Entonces, sí, es otra, por eso le digo, hermanos, esta es parte de lo que nosotros deberíamos ya desenvolvernos y desarrollarnos, que pareciera materia de primer grado o de kinder. Pero en la vivencia, yo no sé, hay mucho fetichismo y hay muchas cosas que los cristianos evangélicos hacen muy parecidos a la iglesia católica. Hay iglesias, hermanos, que lo que hacen es rezar en vez de orar. Y hay muchas iglesias que usan un montón de cosas, hermanos, que son tradiciones católicas, como el encuentro. Los encuentros son de la iglesia católica, con corte católico y con corte de los padrecitos estos jesuitas. Los encuentros que hacen, pues de tradición católica. Es un encuentro, es un retiro de unos días y van y ahí le sacan todos los demonios y usted viene diferente. Por, sí, pero es que es que ese es el problema, hermano, porque uno insulta igualmente, pudiera insultar la sensibilidad de alguien, pero eso es verdad. Son cosas tradicionales, son cosas que la gente todavía sigue defendiendo y que qué pereza cuando uno se para aquí, porque al final algunos ya no lo quieren tanto. Y yo no quiero que no. Ahora, si es por Cristo, no importa, pero no se trata, es que se trata de ver qué es lo que celebramos. Igualmente, hermanos, hay cosas que se celebran. Usted va a creer, hermano, que hay todavía hermanos dentro de las familias cristianas que no le hablan con sus hijos y le dicen cuál es el proveedor verdadero. Y le meten al niñito, o le meten a San Nicolás, o le meten a cualquier otra cosa. Hermano, no, ¿y cómo están creciendo? Entonces, tenemos una cultura dentro de una cultura, subculturas, en las que, bueno, para muestra un botón, el domingo un chiquito en escuela dominical pegó alaridos y gritos porque a él le trae santa, le trae, y es gente evangélica. Y el papá, si él lo dice, el papá se lo dijo, que es santa el que le trae los regalos. Es lo mismo, hermano. ¿Quién te libera? Un encuentro te libera Cristo. ¿Quién te libera? ¿La iglesia o te libera Jesús? ¿Quién te libera? ¿Un pastor? ¿Quién es la voz? ¿Qué es la voz? ¿Quién te libera? ¿Un profeta o el Espíritu del Santo Dios? Igualmente estamos confundidos en un montón de escenarios que son tan sencillos como estos. Porque a usted no le meten 10 con hueco cuando le dicen que le rece a María. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Casi ninguno lo va a hacer. Pero ¿cuánta gente levanta a la par? ¿Cuánta gente levanta hombres? Nombres de hombres. ¿Y qué es la diferencia entre María y los nombres de los hombres que hoy se levantan? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Y los justificamos porque es el de la unción. Y porque, hermanos, eso es verdad. Es una verdad que tenemos que tragar gruesa ahora en Navidad. Con respecto a esto, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos entonces la autoridad si nosotros levantamos lo que no tenemos que levantar. Aquí el texto levanta que María va a concebir del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu levanta. Y el Espíritu Santo es celoso. El Espíritu Santo, ahí el tema no es María, hermanos. El tema es el Espíritu Santo. Pero nosotros hemos otra vez. Es lo mismo, en la predicación, en las famosas cruzadas, en los famosos hombres, y yo entiendo, hermano, yo por ejemplo, yo digo, yo admiro a un hombre como Gigi Ávila, o como a este otro hermano que murió, David Wilkerson. Es gente de admirar, hermano, porque se sostuvieron en la fe, pero hermano, yo porque lo diga David Wilkerson, y porque lo diga el otro, y porque lo diga el otro, yo le digo, no, yo voy a la Escritura. La Escritura es la que a mí me dice. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Pero hermanos, igualmente así estamos. ¿Qué simboliza entonces María en medio de todo esto? María tiene una parte, hermanos, en medio de todo esto usada por Dios. Un vaso usado por Dios. Otra vez, María usada por Dios. María bendita de Dios. Pero igualmente usted puede decir eso de usted. Pero nosotros no nos creemos. La iglesia por la cual Jesús viene es virgen. ¿Sí? Llena de gracia. La iglesia por la que Él viene es llena de gracia. ¿Verdad? Y somos benditos.
Llenos de gracia, por supuesto, hermanos, para nosotros. Entonces María aplica en el cuadro con respecto a lo que nosotros somos. Vean que interesantemente dice que el que en Cristo tiene que nacer igualmente engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo sabemos aquí? ¿Verdad que todos sabemos eso? Pero cuando hablamos de engendrar, ¿qué significa engendrar? Somos nosotros nacidos de nuevo porque el Espíritu Santo engendró en nosotros. ¿Qué es engendrar? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que Él puso dentro de nosotros? El Espíritu Santo viene después de la resurrección de Cristo. Y lo que hace el Espíritu Santo es poner la semilla del amor de Dios en medio de nosotros. ¿Qué tiene que nacer de nosotros? Es que es lógico, es que eso se sabe, es que eso ya está que aburre oírlo, sí, hermano, pero y si usted no lo vive, hermano, y si yo no lo vivo, usted no importa cuántas veces usted quiera. Sí, amén. Es decir, yo pienso que Saprissa es el mejor equipo, pero ya quedó afuera. Es decir, y puedo seguir pensando en eso, pero no funciona así. Por eso, otra vez, hermano, pero estamos hablando de realidades. Vea a José en el verso 19. Josué, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Oiga, ¿cuál es el cuadro? En el cuadro, en la progresión, ¿qué es el mensaje de José para la iglesia hoy? ¿Quién es José en esta particularidad? José implica para nosotros la carne. José no usa normalmente la mente, las cosas de Dios, sino para racionalizarlas. José racionalizó, claro, hermanos, en ese contexto, en el contexto judío, y que le lleguen con esa historia y el cuento de que quede engendrada y quede embarazada del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no era conocido. Entonces, qué difícil. Pero vean que en medio de esto, y hablando de la progresión, y cuando hablamos de progresión, José, nosotros somos mucho como José, en muchas maneras. Por eso la historia del nacimiento de Jesús tiene que ver con nosotros hoy, tiene que ver con los cambios y los intercambios que nosotros debemos realizar. Hermano, porque si hay algo que hoy se racionaliza, exactamente es que Jesús haya nacido en mi corazón. Muchas veces en medio de los temas, en medio de las crisis que se viven en los núcleos familiares y en las personas, hermano, cuando usted llega y le dice que estoy cansado de orar, es que yo estoy cansado de la iglesia, es que ya no creo, no, es que a usted no le ha pasado, es que ya no sé qué hizo Dios conmigo. Hermano, eso es, dígame a mí, a ver, sáquenme del engaño, ¿eso es verdad o no? Es verdad que la gente se opone y se pone en medio de todas las cosas, hermanos, a decir, no, en la crisis la gente renuncia a Dios descaradamente. En las crisis yo he visto a las personas, hermanos, las he visto. ¿Y qué le va a juzgar uno? Que cuando uno está, cuando la cosa aprieta, hermano, usted pega el brinco. Usted le zampa la cincha, la yegua relincha. Es decir, y usted y yo no somos la excepción, y José no fue la excepción. Pero esa es una verdad que nosotros tenemos que empezar a ver cómo la corregimos. Porque en medio de la crisis, la gente de verdad, hermanos, se enoja con Dios. Aquí vemos a José, en medio de todo esto, hermanos, quiso dejar a María secretamente y resulta que era su amor, resulta que ya tenían un convenio, tenían un pacto, ¿verdad? Entonces, es necesario nacer de nuevo para asimilar que uno tiene que negarse a uno mismo, hermanos, porque hay realidades bíblicas, espirituales, que usted y yo, solo en el Espíritu, las vamos a poder comprender. El nacimiento de Jesús es una. Póngase a pensar, usted, yo no sé si usted se ha puesto a pensar y si usted realmente cree en eso. Porque una cosa es que yo lo crea y otra que yo lo viva. ¿Qué significa el nacimiento de Jesús entonces para mí? ¿Por qué entonces yo celebro? ¿Qué celebro? ¿A qué Jesús celebro? ¿Por qué estoy celebrando? Porque si yo estoy celebrando otra vez el vacilón, el carnaval, el chinamo, los toros y todo eso que no deja de ser bonito, vacilón y a veces medio tonto, pero al final es eso. Al final, ¿qué celebro? Si yo no me ubico en ese texto, en el contexto de lo que está aconteciendo en mi corazón con respecto
a que hay una celebración, hermano. Es que, iglesia, yo no sé si usted me estoy dando a entender. Es que el tema es que como iglesia tenemos que despertar a esa progresión, porque el niño que nació nos trajo la salvación, pero el Hijo es el que realmente nos da vida. Y si usted tiene la salvación sin la vida, usted no tiene nada, porque las dos cosas son paralelas. Usted necesita el Salvador, la salvación y la vida, que es Cristo en nosotros. Lo vimos el domingo en ese texto, ¿verdad? Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo, no el que tiene al niño. Pero ¿por qué la iglesia otra vez se sigue quedando en el niño? Bueno, necesitamos otra vez que nos vuelvan a sacar cosas y que nos vuelvan a hacer cosas. Vean, hay repeticiones y está bien, hermano, está bien que usted peque, pero si usted se arrepiente, el tema es que usted no vuelva ahí. Pero hay gente que sigue ahí, hermano, y vuelve y va para allá y sigue para allá. ¿Qué dice? Por ejemplo, ¿con quién está haciendo un pacto? Pero, ¿verdad? Los pactos de Dios, dentro de los 8 pactos que existen, los pactos de Dios nunca, 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 nunca han hablado de la forma en la que hoy uno oye a la gente diciendo pacte o pacto. Ajá. Pero está mal. ¿Cómo es, sobre qué pacto me manejo yo mi vida cristiana? Yo les puedo decir a ustedes, como pueblo de Dios, nosotros podemos vivir y estamos viviendo bajo un pacto. ¿Sobre qué pacto vivimos nosotros hoy? No, el nuevo pacto, el pacto en la sangre. El pacto en la sangre del Cordero. Ese es el pacto, el nuevo pacto, el pacto de alianza. En ese pacto nosotros podemos vivir. ¿Qué nos da ese pacto? Nos da gracia para perdón de pecados, nos da, ¿verdad?, esta parte de la purificación por medio de la palabra. ¿Qué nos da ese pacto? Acceso libre al trono de la gracia. ¿Qué nos da ese pacto? Poder entrar a su presencia, ¿verdad? Porque a través de ese pacto vino el Espíritu Santo. Bueno, pero cuando usted empieza a oír otros pormenores que yo no sé de dónde los sacan y que la gente se los come, hermano, ahí es donde usted se asusta. Porque entonces yo he oído en estos días, hermanos, de noviembre para acá la cosa se pone seria con los pactos. Ese es uno de los grandes problemas. Hermano, pero este todavía es más evidente, pero hay otros que están por debajo, que el enemigo lo mete, hermano. ¿Cuánta gente cae en la decepción a través de eso? Cuando no hay un cumplimiento, porque no a todos se les cumple. Y yo sé que hay otro poco de gente que en medio de las iglesias se les da, ¿verdad? Les ocurre aquello por lo que pactaron. Y tal vez usted sea una persona que usted delante de Dios ha hecho algo y a usted Dios le ha retribuido. No le dé pena, hermano. Es verdad, así también funciona. Pero no funciona porque yo hago un pacto, funciona porque Dios es Dios. Y Dios sí sabe. En el momento en que yo defino mi corazón a Dios, Dios sabe que tengo necesidad. Y en el momento en el que yo agarro y le doy a Dios de lo que Él me da, ya sea plata, tiempo, oración, meditación, servicio, Dios sabe cómo retribuirnos, hermano. Pero tenemos que saber sobre qué estas cosas. ¿Por qué? Porque estos que estamos nosotros hoy aquí hablando, con respecto a esto, la parte de la racionalización tiene un comienzo y tiene el comienzo ahí, ¿verdad? Hasta llegar a extremos, en donde estamos llegando a extremos. ¿Como cuáles extremos? Es prohibido ser pobre. Es prohibido enfermarse. Es prohibido, no es prohibido, es que sencillamente si usted es pobre, usted está enfermo, o a usted no le aparece trabajo, usted está mal, usted anda mal en algo. Eso qué mentira, hermano, eso no es verdad. Y eso insulta no solo a Dios, porque somos su pueblo y Él no nos ha descuidado, hermanos. Dios no nos ha dejado. Tal vez usted no tenga lo que quiera tener, ni yo tampoco, pero usted tiene lo que Dios sí sabe que usted tiene. Sí, por eso le digo, hermanos, el nacimiento de Jesús viene con todo esto, porque Jesús nace en pesebre y nace de una forma muy humilde y nace en un lugar muy pequeño,
Hermanos, y en el verso 20 dice, cuando, ¿verdad? Y pensando él, hablando de José, esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten esta forma en la que el ángel habla. Y esta es una palabra que nosotros tenemos que también empezar a traducir en nuestra parte de la realidad que estamos viviendo. Cuando nosotros entramos en la racionalización, como lo hizo José, hermanos, la voz de Dios no calla. Dios siempre viene, hermanos, con una palabra. Dios viene a través de las escrituras, a través de la palabra cantada, a través del salmo, a través de la oración. Y de verdad Dios trae cosas importantes. Vean lo que le pasa a él. Le dijo el ángel, José, no temas en recibir a María. Es decir, hermano, y yo creo que si nosotros queremos traer en medio de esa progresión lo que a nosotros nos toca hoy con respecto a esto, yo creo que a la racionalización, a nuestra forma de pensar a veces tan humana, que a veces, hermanos, es espantoso. Tenemos que decir, Señor, de verdad, yo quiero que usted abra espacios en mi corazón y en mi vida, porque yo necesito, de verdad, que usted me reafirme en los principios. Hermanos, y yo vuelvo a decir, tal vez esto parezca tan sencillo y tan simple y tan primario, pero yo vuelvo a repetir por el escenario que uno ve y se topa en el día a día, o en mi propia vida, o en la vida de la iglesia local. Bueno, hay personas que al final, de verdad, todo es racional, hermano. Entonces, cuando lo racional ocupa un lugar, vienen aspectos muy difíciles. Y por supuesto, hermano, si tengo tanto tiempo y estoy solo o sola, ya me quedé solterón o solterona. Es decir, ¿y Dios? No, es que ya tengo 20 y resto, tengo 30 y resto y ya me quedé fea o feo. ¿Verdad? O cuando no hay trabajo, hermano. Ay, ay, ay. Es serio, hermano. Y aquí no crea que, y ni se crea que es un asunto que uno se hace. No, hombre, es que yo no sé quién no entra en crisis. Hablando nosotros, a nivel de los hombres, nos pasa más que a las mujeres. Porque por menos o más malos proveedores que seamos, algo llevamos a la casa, ¿verdad? Aunque sea ropa sucia, pero llevamos, ¿verdad? Pero cuando no se logra llevar, hermano, qué duro. Porque usted se incomoda sin que nadie le diga nada. Porque, sí, otra vez, yo sí creo en la reacción humana. Yo soy humano, yo reacciono. Yo a veces me enojo y me enojé. Y cuando reaccioné, voy, claro, y pido disculpas. ¿Verdad? Ya me ha tocado en escenarios feos y horribles. Y después digo yo, ¿qué? Pero la torta a veces es cuando uno, en la primera instancia, racional, ¿verdad? Se queda ahí, hermano, tratando de justificar en algo. De ahí que lo que estoy diciendo y los ejemplos que estoy poniendo, hermano, yo le estoy diciendo que todo es válido, hermano. Vea, Dios nos deja, por eso le digo, y por eso empecé a hablar con respecto a todas las partes aún tradicionales que hacemos, el tamal. Y póngale el nombre a lo que sea, en Semana Santa lo otro. Es decir, que el punto de la tradición no es el problema no es que las iglesias sigan haciendo sus encuentros, el problema es que las iglesias no le digan a la gente cuál es el génesis y el principio de las cosas. Porque si a mí me sirve que ustedes puedan venir a la iglesia y yo les hago aquí, qué sé yo, una comida y ustedes se sienten satisfechos y a través de eso muchos pudieron acercarse a Jesús o conocieron de Dios y permitieron, sí, hermano, bendito el Señor. Pablo dice, predique a tiempo y fuera de tiempo y no importa cómo predique, el asunto es que se predique, ¿verdad? Pero cuando usted no vende la verdad, que ese es el problema, en donde entonces hemos puesto a los actores más arriba de Jesús, hermanos. Ahora es San Gerardo, ¿sí? Sí, San Hugo, San aquel, y son como santos, hermanos. Y ya tienen ahí, hermanos, de verdad. Yo vi un fenómeno ahora que estuve en Nueva York, ¿verdad?
Y un pastor que llegó a conversar conmigo y se me quejó de cómo casi toda su iglesia se fue para ir a ver a un hombre, que no voy a decir el nombre, porque aquí también se conoce, y porque el hombre venía era con un hijo que estaba predicando, y entonces era como, ese día el culto era de transmisión de unción. Él se le iba a dar al hijo y el hijo le iba a tirar para allá. Ajá, ajá. Ahorita viene para acá, otra vez. Ahorita se van a dar cuenta. Hermanos, pero, y claro, ¿cómo no iba a estar indignado? El pastorcito estaba indignado, porque ese día, ¿verdad? Pero es que otra vez, es que la primera reacción de la racionalización es esa. De hermanos, si a veces uno está en un momento X o Y, a veces uno busca formas. El problema es que a la iglesia, o el asunto es que a la iglesia hay que enseñarle que busquen a Cristo y que no busquen al pastor primero, que busquen a Cristo, que busquen las escrituras, que busquen el estudio serio de la palabra, que entonces nos congreguemos para crecer juntos y que entonces las escrituras nos enseñen, hermano. Pero el problema es cuando la gente les está enseñando con respecto a los hombres, que uno no se los enseña, pero uno sí, hay mucha permisidad. A veces uno entra, vea, en este tema de iglesia, de comunidad de fe local, versus los actores que vienen, que yo no digo, porque no los conozco, y seguro si son hermanitos, y seguro, ¿verdad? Yo de las cosas que oigo a veces las peso, las que puedo oír, y a veces algunas no me parecen, otras me da igual, otras creo que Dios está ahí. Pero hermano, ¿cómo convence usted a todo el mundo? Porque es un asunto personal. Entonces, hay una gran rivalidad espantosa, espeluznante. Sí, a ver, es que otra vez, ¿verdad? Son formas y las formas, qué difícil son las formas, ¿verdad? En medio de las iglesias. Lo que yo creo es que uno tiene que estar muy convencido. Vea, hermano, yo voy a ser muy transparente. Uno no quiere que la gente venga obligada aquí, porque aquí es por invitación. Pero ojalá que esa invitación traiga convicción, hermano. Porque si la gente no viene invitada, convencida de que Dios puede establecer algo bonito en medio de la comunidad de fe y que usted pudiera ser parte y pudiera ser como comunidad de fe, cuerpo de Cristo, llevar la verdad adelante entre todos, hermanos, usted y yo estaríamos fregados, porque no va a funcionarle, no importa cuánta comida le demos o no importa cuántas luces le prendamos. Es decir, una cosa es que no es tanto que yo le pueda hacer así decir santa, porque es verdad. El asunto es cuando yo elevo, y eso es lo que estoy diciéndole, cuando yo pongo a la altura, en donde no debo poner a la altura a nadie, el único santo y pontífice, rey de reyes y señor de señores se llama Jesús, pero aquí en esta tierra, en esta Costa Rica y en esta Centroamérica, en esta Latinoamérica y en este mundo, hay gente con más renombre que el nombre de Jesús. Que los mismos hombres y las mismas iglesias y las mismas personas que van a la iglesia han levantado eso. Hermano, no es secreto. Hay gente que aquí va a las iglesias porque son más bonitas o porque dan comida o porque, hermanos, esto es muy triste. La realidad debiera ser que usted y yo debiéramos saber por qué estamos donde estamos y por qué venimos donde venimos y por qué damos donde damos, hermano. Y uno, por eso yo le digo, es un tema muy delicado. Es muy delicado, hermano, porque si usted, si yo lo invito a mi casa, a mí me invitaron unos hermanos a un lugar. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque cuando a mí me llamó la atención mucho eso y me gustó, y nada más me gustó la compañía con la que estaba, sinceramente, y aprecié mucho ese momento, fue un momento muy lindo y muy feliz, y me llevaron ellos como teniendo misericordia de mí, de cumpleaños, y comí, wow, hay unas empanadas, hay unas papas rellenas, es decir, mira qué rico, hermanos. Estamos viendo a ver si me paga el aguinaldo, doña Vice salva, si no, pero qué interesante, le voy a decir por qué, porque yo soy capaz de volver ahí. ¿Por qué? ¿Verdad? Ese es el punto en las iglesias. Y el punto está en que entonces yo tengo que echar raíces, hermano. Esto fue lo que en este tema, esa parte
la racionalización nosotros tenemos que hacerla sobre no la conveniencia mía, sino lo que realmente el Espíritu de Dios me está llevando a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque no está bien. Vean, no está bien que usted deje su comunidad de fe. Es como que usted deje su familia para irse para donde otra familia. Y que le diga a usted a su familia, vea, quédese aquí porque yo voy a ir a comer allá. ¿Qué es eso? Es decir, hermano, tenemos que tener cuidado, más en estos tiempos, máxime como se está moviendo el mundo en esto. Entonces, el asunto del santo y llamarme santo y que le puedo decir santo, tiene que ver con esa parte donde yo estoy elevando, hermano. Es que hay una elevación impresionante con respecto a cómo muchas veces ponen a gente más arriba de donde nunca Dios quiere que estén. Y lo que pasa con la gente es que también las personas no solo se dejan, el diablo les engaña, hermano, juntamente con todo el otro poco de gente. Los engañan, hermano, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dígale, hermano, que está a la par, Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. El que sana es Cristo. Ningún hombre sana. ¿Sí? El que puede hacer que pero los hombres se creen eso. Muchos, sí, claro, muchos hombres creen que ellos son los que están haciendo lo que realmente Dios no está haciendo. Y otros se adjudican otras cosas. Algunos caen en el otro extremo, ¿verdad? En el otros extremos. Hay unos que se les levanta el ego por allá y otros que están en el piso. Igual. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Porque la gloria de Dios es algo que no se toca. Y cuando yo digo esto, yo digo, ¿cómo promocionan entonces a ciertos hombres? Hablando de lo que Iris preguntó. Los promocionan a un nivel. Viene el hombre tal y va a pasar tal cosa. La racionalización, hermanos, y terminamos. La tetragramatón de IHUA, que es Yahweh o Yahweh, Dios nuestro Salvador, se define como esto, como que Dios es nuestro Salvador. Al final es eso. Sí, esas son esas letras, eso significa esas letras. De esas letras hay un origen de las palabras y por eso nosotros, para el pueblo de Israel, en medio de esto, el pueblo de Israel sabía y por eso dicen Yeshua, llamado el Cristo. Jesús era Jesús para nosotros, el niño que va a nacer se le pondrá por nombre Jesús. Y el texto decía Emanuel, para ellos Yeshua, ¿verdad? Que significaba Jesús. Pero estas dos es Dios nuestro Salvador. Realmente lo que el pueblo entendía, lo entendía como que Dios es nuestro Salvador. Y tal vez usted no vea aquí nada fenomenal, ni una gran revelación, pero ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que significaba esa? Y quiere que aprendamos algo, hermanos. ¿Quién es nuestro Salvador? No, Dios es nuestro Salvador. La salvación es de Dios, ejecutada a través de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Esa es la realidad en la que nosotros tenemos que entender y ver esa línea. Dios es nuestro Salvador. A través del Hijo, lo que hizo Él fue ejecutar esa salvación. Y por medio del Espíritu Santo la repartió a todas aquellas personas y a la iglesia y a todo aquel que hoy cree. Por eso, cuando hablamos de esta secuencia, cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos de celebración, necesitamos saber a quién estamos celebrando, hermano, pero con fundamento bíblico. La salvación es de Dios, Él es nuestro Salvador. El Emanuel, el Dios con nosotros, Emanuel, el regalo eterno, Dios hecho hombre. Amén. Entonces, ¿quién es el que realmente está en nosotros? De la salvación viene de Dios. Por eso el Hijo en nosotros es el que empieza a hacer las grandes diferencias en vivencia y hoy por el Espíritu Santo. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que mayores cosas que las que Jesús hizo, nosotros las vamos a hacer, pero entendiéndolo desde ahí. Si no lo entendemos así, iglesia, nosotros vamos a seguir dando palos de ciego. Amén.